Verdaderamente disfruté mucho la reunión que tuvimos como una clase de dibujo y también fue muy grande mi complacencia al ver la forma como se le abrió espacio a la palabra y pudo ser recibida. Bendito el Señor por esto. Bien, para esta noche, mm, quizás sea para muchísimos de los que estamos reunidos una palabra de lo más importante que se haya dicho y se haya pronunciado desde el principio de los días. Y bueno, pues ahí vamos. Empecemos por darle un clima. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 16, y a leer desde el versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta mañana en el devocional citábamos al gran Arquímedes con su sentencia: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y estuvimos enseñando cómo remover la gran piedra que pueda estar no solamente en el sepulcro para que se manifieste Cristo resucitado en tu vida, sino en las distintas áreas de tu cotidianidad, de tu ministerio, de tu vida familiar, laboral, sentimental, profesional, lo que sea. Bien, con esa luz, entonces sabemos que sin fe sería imposible agradar a Dios, pero ya sabemos dónde aplicarla y cómo moverla. Aquí acabamos de leer del capítulo 16 de Juan que el error que cometes tú, yo, él, ella, cualquiera, es exactamente la incredulidad. El error es lo que aquí se llama el pecado. Estás fallando, no estás dando en el blanco. ¿Cuándo? Por la incredulidad esto sucede. Pero el Espíritu de verdad dice que convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El punto es, hay pecado porque hay incredulidad. Cuando tú estás creyendo, estás dando en el blanco. Ya no hay pecado, porque estás acertando, no estás fallando. ¿Sí estamos? Vamos a mirar. El pueblo de Israel caminó durante 40 años por una sentencia
que hubo sobre ellos, muy fuerte, por cuanto en 40 días que la tierra de Canaán fue visitada por los espías, trajeron el informe y lo que 10 de ellos dijeron fue lo que logró sembrarse y cosecharse. La incredulidad en la promesa. Dios había prometido una tierra, por eso se llama tierra de promisión, una tierra que fluye leche y miel, pero no creyeron que fuera posible conquistarla. Eso los dejó en un estado de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que mató a toda esa generación de israelitas? ¿El calor? ¿Las serpientes? ¿El sol? ¿La edad? ¿La vejez? No. Ellos murieron a causa de su incredulidad. Esto fue lo que los mató. Y ya lo demás es la explicación fisiológica. Pero la razón es esa. Pongamos un ejemplo porque toda escritura debe ser sustentada, toda explicación debe ser sostenida por 2 o 3 testigos. No puede haber una exposición doctrinal con un versículo. No hay. Veamos, leíamos ayer que estábamos, o antier que estábamos estudiando la segunda de Pedro, cuando todos los elementos ardiendo serían deshechos. Y entonces allí dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. Bueno, pero el punto es que nos relata Pedro ahí que perecieron anegados por el agua. Entonces, yo te pregunto, ¿el mundo antiguo pereció porque hubo una inundación y se ahogó? La respuesta es no. No. Esa generación no murió por el agua. Esa generación murió por su propia incredulidad. Porque desde que Noé recibió la comisión, empezó a ser pregonero de justicia, empezó a predicar, a trabajar y a predicar. Como el apóstol Pablo que dice, para mí los que están conmigo, estas manos me han servido. Podía trabajar y podía predicar. Noé lo hizo y el arca se estaba construyendo. Y se estaba construyendo de una manera amplia y generosa. La puerta que podría tener esa arca estaba abierta. Fue en el año 600 de la vida de Noé, 100 años después de iniciarse el proceso de la construcción, que la puerta se cerró. El arca se empezó a construir y cuando llegó a haber un orificio de entrada, estuvo abierto todo el tiempo. Un siglo. ¿Por qué no se salvaron? Porque no entraron. O sea que la causa verdadera de que perecieron no fue el agua, fue la incredulidad. Es importante que
le demos una nueva lectura a las Escrituras, para que sepamos por qué suceden las cosas, por qué existen, por qué dejan de existir, por qué alguien vive, por qué alguien muere. Todo tiene una explicación a la luz del Espíritu. Ahora, vamos a ver la otra cara de la moneda. Para empezar a ver la otra cara de la moneda, volvamos al texto que hemos estado considerando en reuniones anteriores, cuando hablamos de que los elementos ardiendo serán desechos, que cuando llegue el día de Dios, los elementos siendo quemados se fundirán. Hasta ahí estudiamos. Pero el versículo que sigue inmediatamente a continuación dice, pero, ese pero siempre es de lo más maravilloso y de lo más elocuente que tú vas a encontrar en todas las Escrituras. Todo va a ser destruido, todo va a ser aniquilado, no va a quedar nada. Pero, y ahí ya se nos abre la entrada. Pero nosotros, ¿sí ves? ¿Sí ves que no tenemos nada que ver ahí? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Mira cuánta importancia hay en una palabra tan sencilla que es un conector, pero a la vez un divisor. Ese pero nos conecta diciendo discursivamente estamos hablando del mismo tema, pero a la vez está diciendo esto es aparte, pero esto no me lo toquen. ¿Y qué es esto? Tú y yo y nosotros, los que esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué esperamos cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué esperamos? Porque tenemos esperanza. Porque esperamos según sus promesas. Mira, por eso es tan importante lo que estudiamos, por ejemplo, los miércoles. Una tras otra, las promesas que hay de Dios para ti. Ahora, mira y considera esto que voy a leer a continuación. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Porque no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál es la promesa para la descendencia? Heredero del mundo. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a heredar si se va a destruir todo? ¿Todos los elementos van a ser deshechos? Porque esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿No te gustaría recibir el día de tu cumpleaños una camisa vieja, ni unos zapatos usados? ¿Quieres algo para estrenar?
cielos nuevos, tierra nueva, 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 porque en Cristo Jesús son nuevas todas las cosas, incluido tú, porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, hemos visto cualquier cantidad de gramática hebrea que nos ajusta a la revelación. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento que tú lees, también tenemos muchas cositas que no son exactamente levadura, pero podremos decir imprecisiones. Y es ya en el griego. Por ejemplo, espíritu. Entonces recibes el espíritu y entonces es el consolador. Cuando tú oyes la palabra del consolador, pues ya automáticamente tú eres el afligido, el deprimido, el llorón, el roto, el vuelto puré, naco, papilla. Y entonces un consolador que está ahí diciéndote, ay, pobrecito, pero bueno, yo te apoyaré. Ese solo concepto de consolador y así, sin anestesia, no es exacto. La gramática griega nos dice que ese término es el parácletos, que viene de paramédico, paramilitar, ¿sí? Que significa ahí, al lado, paralelo, paracletos, al lado. Y cletos es una voz, un llamado. Entonces, el que está ahí al lado trayendo una palabra, pero ojo, no en el griego bíblico, sino en el griego antiguo, de los clásicos griegos, el parácletos es el defensor, el que habla por ti. No solo te está consolando, no, te está defendiendo, está de tu lado, está hablando por ti cuando no sepas qué decir. El Espíritu trae la palabra, habla, expresa. Si ves que es más que consolador, no necesitas estar afligido para tener el paráclito. Necesitas estar en problemas. Y sí que estábamos metidos en problemas. Pero mira, qué tremendo. Pero no nos vamos a detener ahí. Ese era un ejemplo. Por ejemplo, se nos ha dicho evangelio, del griego evangelion, la buena nueva. La buena nueva, la buena nueva. Eso es una noticia, simplemente una buena nueva. Alerta, descubierta la vacuna para el COVID-19, comprobada sin secuelas, gratuitas, se aplicará en hospitales, en escuelas, centros comerciales, coliseos deportivos y en 6 meses todo el planeta estará vacunado y nadie volverá a recordar el COVID-19. Esa es una buena nueva. Pero no. Sí, el Evangelio es una buena nueva. Pero hay más. La palabra griega que nos lo expresa, la misma gramática que nos lo desmenuza. Ese es el término que estaba pensando, que nos lo presenta así de manera didáctica. ¿Recuerdas cuando acabo de leer, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas? ¿Que lo dice Pedro? Bueno, eso, epangelma. Epangelma, ¿de dónde? De evangelia. Evangelia, que significa promesa, lo prometido.
que no es solo una buena noticia, porque Dios puede darnos una buena noticia, pero eso no lo compromete. Pero cuando Dios promete, se compromete. ¿Ves? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Su palabra es como una prenda de garantía. Mira, ahí te dejo. Mientras vuelvo, te doy mi palabra. ¿Has escuchado ese término? Le doy mi palabra que le cumplo. Tú lo has escuchado de humanos, de hombres. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos deja esa palabra de garantía, esa prenda, ese evangelia. ¿Ves? Ya es un sentido más grande que simplemente una buena noticia. Es una promesa. Pero ahí no acaba todo. Ahí empieza. Porque nos da la llave. La llave significa la clave para que esa promesa se cumpla. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Pero pónganse el cinturón de seguridad porque se pueden caer de su silla. Como ustedes saben, yo lo que hago es abrir las escrituras y mostrarles como si fuera una Biblia que nunca hubieran leído, como si hubiera sido impresa esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que la promesa, las promesas son evangelia. Cuando el apóstol la entrega, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, como acabamos de leer, pues los que están en Corinto reciben la evangelia, reciben las promesas de Dios. ¿Quién las tenía antes de anunciarlas? El mensajero. Como antiguamente había el cartero, el postino, llegaba a tu casa antiguamente en una bicicleta, después en una motocicleta, ya después el postino es electrónico. Bien, pero vamos a la figura del mensajero que llevaba la carta. La buena nueva o mala nueva también podía ser con la noticia de que se murió la tía Gertrudis. Bueno, llegaba el cartero, pitaba, golpeaba en la puerta de tu casa y él era el portador de la carta, del mensaje. Lo entregaba, tú lo recibías. Ya tú tienes el mensaje. Antes lo tenía él, ahora lo tienes tú. En un momento dado, la evangelia la tiene el apóstol Pablo, la tiene Silvano, la tiene Timoteo, como la estoy teniendo yo en este momento. Pero al compartir este mensaje contigo,
ahora lo tienes tú. ¿Sí estamos? Bien, entonces todas las promesas de Dios que yo cargaba en mi morral de Il Postino, llego a tu casa todos los días, por la mañana, por la noche, y te estoy entregando el mensaje que es del cielo para ti. Las promesas de Dios para ti. Quien quiera que seas tú que me estás escuchando, amigo mío, amiga mía, de muchos años, que no nos hemos conocido, pues por lo menos no creas que no nos hemos conocido. No tenemos conciencia de habernos conocido. Pero cuando Él se manifieste y seamos semejantes a Él, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero ese no es el punto. Volvamos. Yo entrego la carta, ya está en tus manos. Entonces, yo cumplo con lo que es mi parte. Ahora, ¿cuál es la tuya si tienes una promesa de Dios? Creerla. Dice que esperamos, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva de acuerdo a sus promesas. No es que estemos alucinando, inventándonos algo que quisiéramos que sucediera. No, estamos parados, fundamentados en aquello en lo que es evangelia. No una buena noticia, no. Una promesa de Dios. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Cosas que son en Él sí y son en Él amén. Ahora, esto ya de suyo es glorioso. Pero aquí hay una línea aún mayor. Volvamos al texto. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. No es que las promesas se cumplen en tu vida por medio de Jesucristo. No, eso no dice allí. Ni por medio del Paráclito. No, eso no dice ahí. Dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Él por medio de nosotros. Eso es una evangelia. Eso es una muy, muy buena nueva. Porque está dado, entregado un poder, como lo prometió Jesús, para hacer que las promesas se cumplan. Porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta donde tú estás, que es lo último de la tierra. ¿Dónde estás? En cualquier lugar del mundo, como nos canta nuestro amado Nemesio. En cualquier lugar donde tú estés. Eso es lo último de la tierra. Tienes cobertura, tienes señal del internet celestial, tienes cobertura de la promesa de la evangelia y está en tus manos creer. Ya quisiste. Ahora estamos introduciéndonos en una santísima fe revelada en nosotros, que corre por nuestro interior como ríos de agua viva. Esa es la emuná. Esa es esa fuerza sin la cual sería imposible agradar a Dios. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando.
sino haciendo que estas cosas se cumplan. Y como termina el texto, para la gloria de Dios. Para que eso no sea más un dicho religioso. Gloria a Dios. No, ¿quieres glorificar a Dios? Obra en consecuencia. Y por tu obra recibirás tu galardón, tu recompensa, tu corona. ¿Ves? Entonces, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nosotros actuamos, Dios es glorificado. Bendito es Señor. Somos soldados de Jesucristo. Luchamos en el campo de batalla. La gloria para nuestro Rey y Señor. ¿Ves? Como te dije al comienzo, esta puede ser una de las enseñanzas más fundamentales y transformadoras de nuestra nueva vida. Bien, mañana estamos en el devocional y pues si sigues creciendo y sigues siendo fiel, pues seguiremos profundizando y abriendo más y más las Escrituras. Todo depende de ti, no de Dios. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, si tú te acercas, Él se acerca. Si tú te entregas, te consagras, pues con la vara con que midas, serás medido. Y si siembras generosamente, esto es parte de la cosecha. Yo te lo dije hace meses, tengo un serio y solemne compromiso con Dios y contigo. Pero Dios es inmutable en ese sentido. No va a fallar, no va a retroceder. Entonces ya la cosa queda entre tú y yo. Si sigues ahí, creciendo todos los días, en estatura, en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres, entonces ahí estamos y ahí estaremos. Hasta mañana.